PBP, ¿no? Ahí se unen las cefalosporinas. Ese es su mecanismo de acción. Inhibir la síntesis de pared celular de las bacterias. Ahora, hay bacterias que no tienen pared celular. ¿Será que las cefalosporinas me sirve a mí, como médico, me sirve a mí utilizar cefalosporinas contra bacterias que no tienen pared celular? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me sirve usar cefalosporina? Pues no. Imagínense, pues, ¿no? Las bacterias no tienen pared. Hay bacterias, por ejemplo, la Chlamydia trachomatis, Clamidófila pneumoniae y Clamidófila psittaxis. No tienen pared celular. Entonces no le vamos a indicar cefalosporina. Ese criterio como médico yo tengo que saber, ¿no? Entonces vamos a iniciar con lo primero, ¿no? Mecanismo de acción de la cefalosporina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cefalosporina? Inhiben la síntesis de pared celular. Aquí miren, dice, ¿no? Inhiben la síntesis de las paredes celular, de las células hijas. Eso es lo importante. Inhibe la síntesis de pared celular de las células hijas. A las bacterias las inhibe. Estas aquí, las que no sé si ven ustedes en el fondo de pantalla, hay varias bacterias, ¿no? Entonces las inhibe a ese grupo de bacterias. Parece que hay unos perros ahí ladrando afuera. Bueno, entonces, eso ahí no se tienen que olvidar. Como todo beta-lactámico, su mecanismo de acción es inhibiendo la síntesis de pared celular. ¿Listo? Ahora estas cefalosporinas, a diferencia de las penicilinas, porque son similares, a diferencia de las penicilinas, las cefalosporinas son más fuertes. Tienen su anillo beta-lactámico, por eso se llama beta-lactámico, ¿ya? Fármacos beta-lactámicos, ¿por qué? Porque tienen un anillo beta-lactámico en su composición química. Está más protegido. Es responsable de la acción farmacológica. Entonces eso ahí no se olviden, chicos. Las cefalosporinas tienen este anillo, miren. 1, 2, 3, 4, 5 de 6 componentes. ¿Ya? Este es el anillo beta-lactámico. Miren esta imagen. Este es el anillo beta-lactámico que tienen estas cefalosporinas. ¿Ya? Entonces, esto ustedes tienen que sabérselo. Este anillo beta-lactámico. ¿Quién la tiene? La cefalosporina. Tiene 6 componentes. Sin embargo, las penicilinas, su anillo beta-lactámico tiene 5 componentes. Este tiene 6. ¿Listo? Entonces, eso yo tengo que saber en su composición química de la cefalosporina. ¿Listo? Y además, esta cefalosporina, mire, este anillo beta-lactámico de la cefalosporina es más resistente a las beta-lactamasas. No se olviden eso, anoten bien. Es más resistente a las beta-lactamasas. Y yo les pregunto, ¿quiénes me producen beta-lactamasa? ¿Qué bacterias me producen beta-lactamasa? Chicos, ustedes saben que las bacterias producen una enzima para destruir estos antibióticos. Entonces, ¿qué bacterias producen esa beta-lactamasa? Staphylococcus aureus. Claro, el Staphylococcus aureus, muy bien. Varias bacterias, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, bacterias gram negativas en sí, producen beta-lactamasa. Entonces, esta cefalosporina tiene su anillo más fijo, más protegido, y es resistente a las beta-lactamasas de las bacterias. O sea, no la destruyen fácilmente las bacterias. Eso es lo interesante aquí porque está más protegido. Ahora, ¿se acuerdan que ustedes vieron unas bacterias así? Aquí voy a dibujar. Unas bacterias acá. Y secretaban unas enzimas a su alrededor que se llamaban las beta-lactamasas. Unos puntitos, ¿no? Un anillo así lo rodeaba la bacteria, las beta-lactamasas. Ahora, existen fármacos que inhiben esas beta-lactamasas de las bacterias. ¿Cómo se llaman esos fármacos? Inhiben esas beta-lactamasas de las bacterias. ¿Cómo se llaman esos 3 fármacos? Nómbreme 3. Los inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Cómo se llaman esos 3 medicamentos, chicos? Ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Son inhibidores de beta-lactamasa de las bacterias que producen beta-lactamasa. Entonces, eso es lo interesante aquí, en la cefalosporina, que nosotros también podemos asociar una cefalosporina con un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, no se olviden, las bacterias producen beta-lactamasa, pero nosotros tenemos como fármacos inhibidores de beta-lactamasa. ¿Cuáles eran? Ácido clavulánico, tazobactam y sulbactam.
Muy bien. Hasta ahí se entendió, chicos, su mecanismo de acción de las cefalosporinas. ¿Dónde actúan? A nivel de la pared celular, de las bacterias, donde está el péptido glicano, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió su mecanismo de acción? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre su mecanismo de acción? Mencionó algo sobre como un nombre en conjunto de todas las enzimas que produce, donde se supone que se unen las cefalosporinas. ¿Cómo se proteína? ¿Algo mencionó? PBP se llama. Ajá, Proteínas fijadoras de penicilina. ok, gracias. Ahí, ¿ya? Ya no se olviden, en su pared de las bacterias tienen eso. Vamos a dibujar aquí, por ejemplo. Digo, imagínate que acá hay una bacteria y esta es su pared celular, donde estoy marcando, ¿no? Y aquí se encuentra, justamente ahí en su péptido glicano, se encuentran unas proteínas que se llaman proteínas fijadoras de penicilina, PBP. Justamente en esos puntos donde está en la pared de la bacteria, justamente donde están esas PBP, actúan las cefalosporinas, ¿ya? Así como todos los betalactámicos, carbapenem, monobactam, ¿no? Cefalosporina, penicilina. Todos los betalactámicos actúan ahí, ¿ya? En las PBP. Ahora, ¿cuáles son esas PBP? Son las que dije, la peptidiltransferasa, la que forma la pared celular de las bacterias. Entonces las bacterias tienen cómo protegerse. Y ahí vamos a hablar de los mecanismos de resistencia, cómo son resistentes las bacterias a la cefalosporina, produciendo una enzima que se llama cefalosporinasa. ¿Ya? Anoten bien eso. ¿Qué hace la cefalosporinasa? Destruye este anillo betalactámico que ustedes están viendo ahí en la imagen. Lo destruye, ¿ya? Lo destruye, lo hace, lo disocia. Y por aquí van a estar los palitos, los 6 palitos. Entonces lo disocia el anillo betalactámico. Y nosotros para eso, para la cefalosporinasa, ¿qué tenemos que usar? A ver, ¿qué fármacos tenemos que usar para inhibir esas enzimas que produce la bacteria? ¿Qué fármacos tenemos que usar? Puede ser los inhibidores de la beta-lactamasa. Excelente. Los inhibidores de beta-lactamasa son ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Y con estos fármacos nosotros rescatamos la sensibilidad de la bacteria al antibiótico. Entonces vean lo interesante que es la farmacología. Tenemos que usar inhibidores de beta-lactamasa, ¿ya? Para poder destruir las enzimas de la bacteria y así el antibiótico entrar fácilmente por su pared celular. Entonces, dudas que tengan hasta aquí sobre este tema, saben cómo se destruye su mecanismo de acción de la cefalosporina, que es un anillo más protegido. Dudas que tengan, alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna? Bien. Su acción, chicos. Su acción de la cefalosporina, como todos los betalactámicos, son bactericidas. La próxima clase vamos a hablar sobre los macrólidos. Este tema quiero que sí o sí ustedes estén presentes. La próxima clase. Bactericida, entonces. Las cefaloporinas son bactericidas. Destruyen las bacterias. Las hace explotar. Como globos, les decía, ¿no? Explotan las bacterias. Bactericida. Ese es su modo de acción. Es bactericida. Destruyen las bacterias. ¿Ya? Y esto también ya lo hemos hablado. Los inhibidores de beta-lactamasa. Clasificación. ¿Alguien me dice en cuántas clasificaciones se dividen las cefalosporinas? ¿En cuánto se dividen? ¿En cuántas generaciones? 5 generaciones. Excelente. Aquí vemos arriba, ¿no? Mire la generación, la clasificación de la cefalosporina. La primera generación, así en resumen les digo, son estas aquí. Cefalexina y cefazolina, ¿no? Son las principales, las que más usamos. ¿Ya? Estas de aquí, las cefalosporinas de primera generación, son más activas para gram positivo. Anoten bien esto. Para bacterias gram positivos, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, ¿qué más tenemos ahí? Staphylococcus, pero más que todo el género Streptococcus, excepto Enterococcus. ¿Ya? Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces son más activas para los gram positivos. La primera generación, no se olviden. Segunda generación se llama generación intermedia. ¿Por qué la segunda generación? Porque es activa tanto como a bacterias gram positivas como a bacterias
gram negativas, ¿ya? Ahí tenemos el cefaclor, la septicima, cefuroxima, ¿no? Y tenemos la tercera generación, que es la más usada en el hospital, que ves como médicos ustedes lo van a usar frecuentemente. Es la ceftriaxona, ¿no? Y la cefotaxima, la ceftazidima, ¿no? Y la cefixima. Son más en sí, pero vamos a hablar de estas cuatro principales. Estas son más activas para gram negativos, para bacterias gram negativos, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella. Todas esas bacterias son gram negativas, ¿ya? En ellas son activas estos antibióticos, ¿ya? Anoten bien todo eso. La cuarta generación todavía más a gram negativo, más tira para gram negativo, son de amplio espectro. Gram negativos, gram positivos, aerobios y anaerobios. O sea, casi todos las bacterias son de mejor espectro. Son las que sanan en un ratito, en otras palabras. Ahí tenemos el cefepima y la cefpiroma. Y la quinta generación, que es la última que salió, la más actual, ¿ya? Que es el cefaviprol, ¿ya? Ceftarolina y ceftolosama, ¿no? Esos son los de quinta generación. Y estos de aquí solamente están guardados para bacterias MRCA. ¿Quién ha escuchado sobre bacterias MRCA, chicos? ¿Qué es una MRCA? En inglés está. A ver, chicos. Las de quinta generación están guardadas para bacterias MRCA. ¿Qué significa eso? Staphylococcus aureus resistente a la ¿Alguien ha escuchado? meticilina. Excelente. Muy bien. Para ellos está guardada la quinta generación. Ceftaviprol, ceftarolina, ceftolosam, ¿no? Entonces, los que más se usan son estos dos primeros. Este aquí no se usa mucho. Entonces, vamos a estudiar eso por bloque. Vamos a ver que las cuarta generación también son llamadas las antipseudomonas, porque cubren a las bacterias que son Pseudomonas aeruginosa. Entonces, todos esos datos yo me los tengo que tener aquí en la cabeza, ¿no? Y por eso, como le dije, de acuerdo a la generación, cada vez se hace más fuerte y a la vez la cefalosporina se hace más sensible a los gram positivos. Ya va siendo intermedio, gram positivo, gram negativo. Aquí solamente, principalmente es gram negativo. Y aquí en la cuarta, todos, ¿no? Todos, ¿no? Y en la quinta ya solamente para estafilococcus resistente a meticilina. Entonces, este es mi arsenal que vamos a ver esta noche, ¿ya? La cefalosporina. Un tema muy interesante, muy bonito, que quiero que ustedes pregunten, dudas que ustedes tengan, pregunten, ¿ya? Para eso estamos todos acá. ¿Listo? Entonces, para irme a la segunda parte, ¿cuál de toda esta generación es específica y solamente está enfocada a bacterias gram positivas? Estafilococo, estreptococo. ¿Cuál creen, chicos? Clostridium. Primera generación. Excelente. Y vamos a iniciar con la primera generación de la cefalosporina de primera generación. Son activas principalmente, no se olviden esto, a gram positivos. ¿Ya? Ahí están los Clostridium, ahí están pues ahí están los estafilococos, los estreptococos, todas las bacterias gram positivas que se tiñen con violeta, cocos y bacilos, por si acaso. ¿Listo? Bacterias gram positivas. Y solo alguno que otro gran negativo nos dice la literatura, ¿ya? Pero esto específicamente se usa para gram positivos. Ya algunos gram negativos puede ser pues gran Neisseria gonorrhoeae y meningitis, ¿no? Entonces, esto de aquí, miren, es lo importante, chicos. No atraviesa, vamos a ver su absorción. En todo medicamento tenemos que ver las cuatro partes de la farmacocinética. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Veamos su absorción. Veamos su absorción. ¿Cómo se administra las cefalosporinas de primera generación? Vamos a hablar primeramente del cefalotina. Anoten bien eso. Cefalotina. ¿Ya? Vamos a hablar de cefalotina y cefasolina. Yo le decía pues de las que se van solitas, ¿no? Cefasolina y cefalotina. Estos dos son cefalosporinas de primera generación. Anoten bien. Cefalotina y cefasolina. Ustedes pronúncienlo. Cefalotina
cefazolina son de primera generación. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características farmacocinéticas? Vamos a ver su absorción. Primero, ¿por dónde se absorbe? ¿Qué vía lo administramos al medicamento? Vamos con número 1, absorción. ¿Qué vía se administra la cefalotina y la cefazolina, chicos? ¿Qué vía? Ahí estamos viendo las presentaciones de los medicamentos. ¿Qué vía ustedes creen que se administra la cefalotina y la cefazolina? Ahí está, mire, ¿qué dice acá? Vía intramuscular e intravenosa. Entonces se administra por vía parenteral. No se olviden eso, en caso de su absorción, evitamos directamente, ¿no? Y nos vamos a la vía parenteral, intramuscular y endovenosa. La cefalotina y la cefazolina, por si acaso. Aquí están, ¿no? Ambas. Solución inyectable para reconstituir, no se olviden, se soluciona esto con un líquido especial, se diluye y se lo pone ya sea en vena o en vía intramuscular. Si yo les pregunto, chicos, ¿en cuál de estas dos vías, intramuscular o endovenosa, yo puedo usar altas dosis de cefalotina y cefazolina? ¿Cuál de esas dos vías puedo usar altas dosis? 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos. No, en la intramuscular no se puede usar eso a grandes dosis, porque ahí se puede quedar y formarse un absceso, ¿ya? O un cuerpo extraño, sensación de cuerpo. Entonces lo mejor es usarlo endovenosa, altas dosis, ¿no? Dentro de la vena no pasa nada, podemos usar altas dosis. Entonces, eso es lo importante en cefalotina y cefazolina, son de primera generación. Son de semivida corta, cortísima. Dura aproximadamente unas 6 horas, aproximadamente, pues, 4 a 6 horas dura su vida media a nivel en la sangre. 4 a 6 horas. Es pequeña su semivida. Pongan aquí 4 a 6 horas dura en la sangre. Entonces nos vamos de la absorción a la distribución. Se distribuye a nivel de todo el cuerpo, ¿ya? Pero no es liposoluble. No es liposoluble. Es monocompartimental. Solamente se pasa por todo el medio extracelular. ¿Ya? Semivida corta. 4 a 6 horas. Viene en presentación de 1 gramo y de 500 miligramos. En solución en vía parenteral. Ahí están, ¿no? Sus presentaciones. De la cefazolina y la cefalotina, ¿no? Ambos vienen de 1 gramo y de 500 miligramos. ¿Ya? Para polvo en reconstituir. Así viene en el mercado y obviamente distintas formas comerciales, ¿no? Tanto la cefalotina como la cefazolina. Se coloca lo importante cuando le colocamos a estos dos cefaloporinas es durante la inducción anestésica. 15 minutos antes, cuando el paciente está antes de entrar a la cirugía, se usa estos medicamentos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la principal indicación de las cefaloporinas de primera generación? Su indicación es en la profilaxis quirúrgica. No se olviden eso, en la profilaxis quirúrgica. ¿Ya? Antes de la cirugía, se administra estos medicamentos vía endovenosa durante la inducción anestésica. 15 minutos antes, vía endovenosa se pone. No se olviden eso nunca. Cefalotina y cefazolina sirve para profilaxis quirúrgica. ¿Y cuál es su objetivo? De que haya harta concentración de este medicamento, de la cefalotina y cefazolina en sangre, cuando el médico o el cirujano esté empezando a cortar la piel del paciente, lo esté empezando a cortar. Esa es mi ventaja. Que ahí va a estar, tras que el corte va a estar el medicamento ahí presente. Entonces, esa es la principal indicación de la cefalotina y la cefazolina hoy en día, profilaxis quirúrgica. ¿Ya? Porque en la piel, ¿qué tenemos, chicos? Tenemos bacterias gram positivas. Entonces, ideal, ¿no? Nos da la cefalotina, cefazolina, profilaxis quirúrgica. Y también, secundariamente, está indicado en infecciones de piel y mucosa, erisipela, impétigo, celulitis. Entonces, todas esas lesiones también me las puede cubrir cefalotina y cefazolina. Pero no se usa hoy en día para eso, ¿no? Más se usa para la profilaxis quirúrgica. Entonces, ya hemos visto su absorción, su distribución, ya hemos visto su metabolismo. Ahorita vamos a ver su metabolismo. Su metabolismo por vía renal. Metabolismo, metabolismo.
Pero estas aquí no sufren metástasis renal. Hablamos de todo de la cefalea. Entonces, eso es lo importante aquí. Dudas. La generación de la célula. Dudas que tengan. Indicación hoy en indicación. Profilaxis. Excelente. Ya se coloca. Aquí, antes de cortar, vamos a la cefa. Se usa normalmente, no. Pero es medicina, ¿ya? De primera generación. La cefa. Y, ¿ya?